El día de hoy, el tema que nos toca es el tema del Imperio Bizantino, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con, vamos a empezar con cómo se origina este Imperio Bizantino, ¿no? Recordemos que el Imperio Romano fue dividido en dos zonas, una zona conocida como el Imperio Romano de Occidente y en la otra zona conocida como el Imperio Romano de Oriente. Y cada una de estas dos zonas tenía su capital. Por ejemplo, por acá, lo que es el Imperio Romano de Occidente de este color, tenía su capital en Roma, así propiamente dicho Roma. Y en cambio, el Imperio Romano de Oriente, que está de este color, tenía también su propia capital. En este caso, la capital era Constantinopla, ¿ya? Ciudad fundada, escúchame, ciudad fundada por Constantino, por eso se llamaba Constantinopla, por el emperador Constantino. El emperador Constantino había fundado esta ciudad y la llamó así, ¿no? Constantinopla, es decir, ciudad de Constantino. Ahora, esta ciudad en realidad ya existía desde hace mucho tiempo y tenía otro nombre. ¿Cuál era este nombre? El nombre era Bizancio. Entonces, repito, el nombre antiguo de Constantinopla era Bizancio. Por eso que al desarrollo de esta zona, de esta parte, la vamos a conocer como Imperio Bizantino, ya que el nombre antiguo de la ciudad de Constantinopla era justamente el de Bizancio. Decía, el que lo dividió había sido el emperador Teodosio, dividido en estas dos zonas, en Occidente y Oriente. Esta zona cae con los pueblos germánicos, con los vándalos, con los visigodos, con los ostrogodos, con los anglosajones, con los francos, etcétera. Cayó esta zona. Cayó el Imperio Romano de Occidente, pero quedó el Imperio Romano de Oriente, lo que se va a conocer como Imperio Bizantino, cuya capital fue Constantinopla. ¿Ok? Entonces, entonces, nos vamos hacia acá nos vamos. Mira, el Imperio Bizantino, acá tiene el origen, ¿no? Origen, la división del Imperio Romano que fue realizada por el emperador Teodosio en el año 395, después de nuestra era. Ahora, esta parte se lo dio a uno de sus hijos, se la dio a uno de sus hijos, y este hijo se convirtió en el primer emperador del Imperio Romano de Oriente. ¿Cómo se llamaba este primer emperador? Este primer, este primer emperador lo vamos a poner acá, se llama Arcadio. Apuntamos, apunten, Arcadio. 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 A ver. Entonces, en el primer emperador completamos con Arcadio. ¿Y la capital cuál fue? ¿Cuál fue la capital del Imperio Romano de Oriente? Acá lo tenemos en el mapa. ¿Cuál fue? Constantinopla. Muy bien. Escribimos entonces Constantinopla. Escriban acá. En la capital, Constantinopla. La capital del Imperio Romano de Oriente fue Constantinopla. Abre paréntesis y escribe ahí, antigua ciudad de Bizancio. Repito, Profe. abre paréntesis y escribe antigua ciudad de Bizancio. Última vez, Profe. un ratito. Abre paréntesis y escribe antigua ciudad de Bizancio, en lo que es la capital. ¿Por qué va a ser importante este imperio? Este imperio va a ser importante por lo siguiente, chicos, porque en este imperio se va a mantener todo el conocimiento, toda la sabiduría
y todo lo que conocían los griegos antiguos, los romanos antiguos, y se va a mezclar con algunos elementos de otras culturas, por ejemplo, con lo de los persas, ¿no? Primero importante es porque mantiene los libros, mantiene la sabiduría, las va a mantener, la va a cuidar, la va a resguardar, cosa que digamos no pasó en el imperio, en la zona de Occidente. ¿Por qué? Porque la zona de Occidente no ves que había sido tomada por los bárbaros, por los germanos, entonces ellos pues llegaban a las ciudades, las destruían, quemaban lo que tenían que quemar, era todo un gran destrozo, derrumbaban algunos monumentos, qué sé yo, tomaban a la fuerza, de una manera salvaje, para apoderarse de ese territorio. En cambio, el Imperio Romano de Oriente, al mantenerse todavía en pie, todavía, y todos los sabios de Occidente también huyeron hacia Oriente. Entonces ahí el Imperio Romano es importante por eso, porque mantiene la cultura, va a mantenerla cuidada por bastante tiempo, va a ser el lugar donde la cultura se va a mantener, ¿ya? Acá tenemos algunas dinastías, algunos personajes y los hechos más importantes. Obviamente no está todo. Ahora tenemos, por ejemplo, dentro de las dinastías tenemos la dinastía teodosiana, justiniana, isáurica, macedónica y paleóloga. Empezamos con lo que es la primera, que es importante porque aparece pues el primer emperador, que ya hemos mencionado, ¿no? El emperador Arcadio, ¿ya? Hijo de Teodosio. Luego tenemos la dinastía justiniana, que es muy importante. Es muy, muy importante. Acá vamos a completar, donde dice emperador, vamos a completar con lo siguiente. Escribimos ahí, el emperador se llamaba Justiniano. Escribe, el emperador se llama ahí Justiniano. Ahí tenemos entonces el emperador Justiniano, chicos. Ahora, ¿cuáles son? Él tuvo muchos logros. Por ejemplo, uno de sus logros es que logró la máxima extensión del imperio bizantino. Acá tengo un mapa, por ejemplo, en donde vamos a representar, acá está. Se había partido aquel imperio y cuando llegó al gobierno Justiniano se planteó, Justiniano lo que quería hacer era recuperar los antiguos territorios que habían pertenecido a Roma. Ese es el objetivo de Justiniano, lo va a tratar de hacer durante su gobierno, entonces logra incorporar a los ostrogodos que estaban en Italia, los derrota, a los vándalos que estaban en el norte de África, los derrota, también se apodera de cierta zona del reino visigodo, acá en España, también los derrota, y entonces logra incorporar bastante territorio al Imperio Romano de Oriente, porque la idea era volver a unificar el antiguo Imperio Romano. Lo logró hasta cierto punto, ¿no? Él tuvo buenos generales como el general Belisario. Lo logró entonces su objetivo hasta cierto punto. Sin embargo, tras su muerte, los territorios se pierden de nuevo. Si los territorios que él había logrado incorporar se pierden, ¿no? Se van a perder tras la muerte. Vamos a apuntar, lo apuntamos. Te decía, ¿no? Otra cosa importante que obtuvo fue que logró este emperador fue recopilar las leyes en el corpus, apuntamos, Juris Civilis. ¿Ya? Creo que Apunten eso. Uiris, Corpus Uiris, ¿Cómo? es Corpus Uiris. Disculpe, acá me confundo, sí tienes razón. Juris es, Juris. Acá le vamos a poner. Ya, así debería quedar. Ya, ahí está, Corpus Juris Civilis, así apúntalo. Este es el documento en donde están recopiladas las leyes justamente de los romanos. Y esto es muy importante para los que estudian leyes, para ser abogados y todo lo demás. Apúntalo. El emperador Justiniano es muy importante por diversas cosas. También construyó, por ejemplo, lo que es la Basílica de Santa Sofía, que es una iglesia muy, muy famosa, cuya característica principal es que posee una gran cúpula. Acá vamos a ver esta imagen para que se entienda un poquito mejor. Acá está, mira.
Esta es la conocida como la iglesia de Santa Sofía, ¿no? Y la ¿Eso cúpula, dónde queda? que yo estaba haciendo referencia es esto de acá. A este tipo de elemento de la arquitectura se le llama cúpula, ¿ya? A esto se le llama cúpula. Es una gran iglesia. Esto fue una gran iglesia. Bueno, en la historia ha tenido muchos momentos y ha sido pues iglesia. Cuando los turcos otomanos lo van a tomar, los musulmanes lo van a tomar, se va a convertir en un templo islámico. También se va a convertir, creo que en la actualidad es museo. Entonces, digamos, durante su existencia ha pasado pues de ser templo cristiano a ser templo musulmán y también ha pasado a ser museo. Ya, esto es muy conocida. Esto está en la actualidad, está en lo que sería Turquía. Akala o Estambul. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora otra dinastía, la Isaúrica. Antes de eso, chicos, acá vamos a apuntar, disculpen, acá vamos a apuntar, acá. Acá apunta, chicos, mira, estoy diciéndoles para su tarea. Apunten Heraclio. ¿Ya? Heraclio. Ahí, Heraclio. Heraclio fue otro importante emperador, ¿ya? Que dividió al Imperio Bizantino en provincias, conocido como temas, ¿ya? Esto es importante porque fue otro gran emperador que reorganizó el Imperio Bizantino, ¿ya? Ahora sí, pasamos Profe, acá espere. a la otra dinastía, que es la dinastía Isaúrica. Durante esta dinastía se dio lo que es conocido como la querella de los iconoclastas, ¿ya? ¿Y de qué trataba la querella de los iconoclastas? Bueno, trataba de lo siguiente, básicamente. Es que se produjo, digamos, una discusión, querella significa eso, discusión, en la que un grupo decía que para ser fieles a la religión cristiana no era necesario la presencia de imágenes. Es decir, no tenía que haber imagen, por ejemplo, de Jesús, no debía haber imágenes de, qué sé yo, de Dios, de Jesús, de la Virgen María, etcétera. Y otro grupo decía que sí, que las imágenes no había ningún problema, que sí podían estar. Entonces, sucedió este enfrentamiento en referencia a las imágenes. Para un grupo debían existir las imágenes en la iglesia cristiana y para la otra no. Estaban ahí en plena discusión, ¿ya? A esta discusión se le conoce como la querella de los iconoclastas, la querella de las imágenes las imágenes religiosas. Por un tiempo se anularon las imágenes, pero después se volvieron a incorporar. ¿Ya? Después se volvieron a incorporar. Ya, 3, 2, 1, empezamos. Pasamos a la otra dinastía y acá viene un evento muy importante. A ver si queda bien claro. Tenemos emperador importante, tenemos a Constantino IX, ¿ya? Pero lo más importante que debemos tomar en cuenta acá es esto, el cisma de Oriente. Atento con esto, el cisma de Oriente. ¿Qué significa cisma? Cisma significa división, significa separación, ¿ya? Profesor, ¿qué separación se dio? Se dio la separación de la iglesia. No entiendo, profesor, de qué me está hablando. Te explico. Cuando nosotros hablamos de la iglesia cristiana, hasta ese momento, básicamente, existía solamente una iglesia cristiana que estaba en toda esta zona. ¿Ya? Que estaba en toda esta zona. Un ratito. Ahora, el emperador bizantino va a hacer que la iglesia se separe en dos partes, ¿no? La iglesia se va a separar. O sea, A ver, por favor, no interrumpas. El Papa de Roma, mira, escúchame. El Papa se ubica en Roma,
pero ya toda la zona de Occidente ha sido tomada por los bárbaros, ¿sí o no? Y en cambio, en lo que era el Imperio Bizantino, también había una autoridad que va a ser conocida como el patriarca, es como una especie de papa. Y el patriarca va a decir que la iglesia verdadera es la de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se mantienen, digamos, limpios, ellos no han sido contaminados por los bárbaros. Y entonces el Papa le va a decir, tú te crees muy fuerte, te crees más fuerte que el propio Papa, entonces lo va a excomulgar. Es decir, le está dando un castigo como diciendo, ya no vas a pertenecer a la iglesia, al menos por algún tiempo. Lo excomulga. Y el patriarca de Bizancio va a hacer lo mismo, también lo excomulga. Y entonces ahí se da una ruptura, se rompe la iglesia y aparecen dos iglesias, ¿no? La que era la de Occidente, en la que el jefe es el Papa, conocida como Iglesia Apostólica Romana o para nosotros conocida simplemente como Iglesia Católica, y la que está en Bizancio, conocida como la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? Como la Iglesia Ortodoxa. En la actualidad, si tú te vas, digamos, a la zona, por ejemplo, de Rusia o a los países cercanos a Rusia, la iglesia cristiana que es fuerte es esta, la iglesia ortodoxa. No es la iglesia católica, es la iglesia ortodoxa. Y tiene algunas diferencias, tiene algunas diferencias con la iglesia católica. Por ejemplo, los sacerdotes, escúchame, los sacerdotes en la iglesia ortodoxa se pueden casar. Ahí no hay ningún problema, ¿ya? Ahí no hay ningún problema. Entonces, ese tipo de detalles son pequeños detalles, pero existen, existen. Tenemos la iglesia ortodoxa por todo lo que es Europa Oriental y la iglesia católica, en la que el jefe es el Papa, por toda la zona occidental. La autoridad de la iglesia ortodoxa se conoce como patriarca. A ver si lo apunto por acá. A ver, ustedes también lo apuntan. Profe, Esa iglesia, por ejemplo, es una iglesia ortodoxa, ¿qué? Está diciendo de que esa iglesia que normalmente es la más representativa de Rusia es una iglesia de ortodoxa. por supuesto. No Profe, y sabía esos eso. padres, bueno, Y esos acá, por papas, ejemplo, mira, acá podemos ver, A acá nos Putin. damos, acá, claro, a Putin, ¿no? Con las autoridades de la iglesia, pero de la iglesia ortodoxa. Ellos no son católicos, ¿ah? Cuidado con eso, no son católicos. Son, que no son par- católicos. Ay, es verdad, verdad. son parte de la iglesia ortodoxa. ¿Te das O cuenta? sea, Estos, pues, acá podríamos poner, a ver, vamos a colocar brevemente, vamos a colocar patriarca, suele vestir de negro, mira, patriarca, así se le conoce, patriarca de la iglesia ¿Ortodoxa? ortodoxa. Ahí está, ¿te das Ah, son cuenta? negros y blancos. Bueno, su ropa, ¿no? su ropa es negra, pero sus gorros a veces pueden ser blancos. Por lo que veo, el blanco es como el Pero son predominio, blancos ¿no? y negros, negros y blancos, blancos y negros. Acá Ah, tenemos, mira, Ahí mira, está el padre, mira este, el el Papa papa. Francisco, el Papa Francisco. con el patriarca de la iglesia ortodoxa, están juntos acá, en esta escena, ¿te das cuenta? ¿Y no va a haber una guerra o algo? No, porque los dos saben que son cristianos, aunque hay pequeñas diferencias. De hecho, los católicos han tratado de hacer que ellos se unifiquen, pero digamos, la iglesia ortodoxa dice más bien que el que está cometiendo un error es la iglesia católica. Mira, eso pasó, si vemos el tiempo, me voy al otro documento, ahora sí el documento que estamos trabajando. ¿En qué año pasó eso? Esa división. Acá tenemos, ¿sí o no? En el Puta, año 1054, no me interrumpa. Entonces, desde a partir de hace 1000 años que se mantiene esa división. ¿Te das cuenta? Hace 1000 años que se mantiene esa división. Luego tenemos ya la última parte, casi la última parte, que sería esto. El emperador 11, Constantino 11, dice que fue derrotado por Mahomet, ¿no?
Segundo, en el año 1453. Esto es lo que se conoce como la famosa caída de Constantinopla o simplemente caída del Imperio Romano de Oriente. Con la caída del Imperio Romano de Oriente, según la división de la historia, termina pues lo que es la Edad Media. ¿Ya? Entonces, evento importante, cae Roma, cae el Imperio Romano de Oriente, conocido también como el Imperio Bizantino, o también podemos decir conocido como la caída de Constantinopla. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces vamos a completar acá algunas cosas. Listo. Entonces ponemos acá 395, Arcadio, primer emperador. Y acá 1453, Constantino 11. ¿Ok? Ahora, a ver. Ahora, chicos, ahora voy a dictar lo de acá. ¿Qué significó el cisma de Oriente? Dicto. 3, 2, 1, dicto. Se conoce como cisma de Oriente, dicto, se conoce como cisma de Oriente, a la división que se dio en 1054, se conoce como cisma de Oriente a la división que se dio en 1054 de la Iglesia. Se conoce como cisma de Oriente a la división que se dio en 1054 de la Iglesia. En Iglesia Católica e Iglesia Ortodoxa. Hasta ahí.